Continuamos en Visión Informativa, primera emisión. Me da mucho gusto recibir en este estudio al senador Marco Antonio Blázquez. Senador, muy buenos días. Mucho gusto, David, para servirte. Al contrario, gracias por estar aquí, senador. Pues hay varios temas que podremos platicar. De entrada, pues la sesión extraordinaria. Ayer estuvieron con temas pendientes, con modificaciones. ¿Cómo les fue? Pues mira, fue un evento, me parece, ocioso. Creo yo que se estaba previendo que hubiese algunas discusiones más elevadas, sobre todo en materia energética y en materia de telecomunicaciones, y algunos ajustes que, según entiendo, irían sobre la reforma político-electoral, pero fue fallida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fue fallida? Tú sabes que hay algunos partidos, algunas corrientes que están condicionando, llevan mucho tiempo, su participación en ciertas reformas a que algunas o se analicen o se aprueben o en cierto caso se armonicen. En este caso es el PAN, que está empujando muy fuerte sobre la política electoral, que la quiere a su modo, la quiere a su forma, con los puntos, con las comas, y obviamente condiciona, yo diría chantajea, en su participación en la energética, que es donde el gobierno los necesita. Pero finalmente, pues sí rindió frutos ese chantaje, porque tuvieron que posponer durante algunos días estas discusiones. Sí, por supuesto. El gobierno está actuando de una manera, me parece, hasta cierto punto prudente. Porque, vamos, el PRI, como se trata de algunas legislaciones convergentes que no requieren de la mayoría calificada, sino del 50+1, con sus votos y 3, 4 votos más por ahí, un par de ausencias, sacaría fácilmente los dictámenes. Sin embargo, sí me parece que el gobierno está actuando de una manera prudente, y eso te refleja, por ejemplo, que el mito ese de que el mundial y que ya que estuviéramos todos viendo el fútbol y no tuviéramos cabeza para nada, ni para los hijos, según decían, ellos iban a pasar las reformas. No es cierto. No es cierto. O sea, son fechas, son calendarios. Yo estuve allí, me convocaron, ahí estuve. No soy parte de las comisiones que están dictaminando lo que te señalo. Yo soy de la de telecomunicaciones y nos faltan unas semanas todavía. Entonces creo que fue una manera, vamos a decir, republicana de perder el tiempo. ¿Y qué vendrá entonces para las próximas fechas? ¿Qué podemos esperar los mexicanos en torno a todo lo que está pendiente? Porque finalmente no se resolvieron los temas que querían modificar en materia político-electoral. Pero como bien dices, senador, pues está pendiente de la energética y no es para menos lo que viene con la de telecomunicaciones. Mira, una de las quejas que nosotros teníamos era precisamente que no nos daban el tiempo suficiente para analizar las reformas. En muchos casos, en 45 minutos, una hora dictaminaban una minuta de 500 cuartillas. Era imposible. Pero yo creo que el tiempo que nos está dando esta misma eventualidad nos permite llegar a la discusión muy bien preparados. No hay prisa. Yo por lo menos no tengo prisa. Si se quieren tardar aquí a diciembre, no hay problema. Porque si te fijas, pues nosotros en la corriente de izquierda nos oponemos punto por punto a todo lo que tenga que ver con la reforma energética. Sí. En mi caso, no así con la de telecomunicaciones, porque a mí me parece que lo que se está planteando, más lo que estamos aportando los senadores, me parece que nos podría quedar un dictamen muy correcto en favor de las audiencias, en favor de la accesibilidad, en favor de la propia industria. Entonces, de mi parte, no hay prisa. Es en favor de la industria, pero también, como dice senador, de los usuarios, porque la preocupación es si realmente al final se va a votar a favor un esquema que permita mayores participantes, mayores opciones, que permita que terminen los monopolios o los duopolios, que bajen los precios, que nos permitan mayor competitividad a las pymes, por ejemplo, entre innumerables temas. Bueno, la de telecomunicaciones, tú sabes que hay una corriente muy escandalosa que se opone y que es encabezada por el senador Corral de Chihuahua. Históricamente se ha opuesto y ha abanderado, me parece que de una manera obsesiva,
por cuanto torpe, algunos intereses, por ejemplo, de la radio comunitaria, por ejemplo, de estos compañeros permisionarios que pretenden que puedan comercializar como comercializa un concesionario. Eso es imposible. O sea, por más que se encuentre una comunidad en una situación vulnerable desde el punto de vista económico o apartada desde el punto de vista geográfico, tú no puedes permitir que una estación de radio permisionada, que no está cumpliendo con las inversiones, con los costos, con las costas, como lo hace un concesionario, pueda comercializar al tú por tú, porque pues, entonces tendríamos que mejor que cerrar las cortinas y entonces pues pedir una estación permisionada y competir en igualdad de circunstancias. Claro. Y se alegaba, por ejemplo, el tema de la libertad de información, de la libertad de comunicación, está totalmente garantizada en el dictamen. Yo lo tengo muy bien analizado. Se hablaba, por ejemplo, de la accesibilidad de las personas con debilidad auditiva. Está totalmente garantizado. Tú vas a ver ahí que se exige a las televisoras que por lo menos uno de sus noticiarios, ya sea que tenga el lenguaje a señas o tenga por allí la subtitulación. Y, por ejemplo, se hablaba también de los contenidos, Gobernación y FETEL. Está totalmente reparado ese error que se había dado. Se hablaba de la suspensión de comunicaciones, no es cierto. No se van a suspender las comunicaciones en ninguna comunidad del país, salvo en algún sitio donde se esté desplazando alguna actividad criminal al exterior. Por ejemplo, Claro. los centros penitenciarios. Sí. Que tanto nos quejamos, ahí sí se pueden bloquear. Y que hemos hablado muchas veces de este tema, que falta control. Entonces, si ustedes, los comunicadores, la sociedad civil, nos están reclamando que controlemos este particular y nosotros en un dictamen estamos dando las pautas para que se puedan suspender las comunicaciones en un centro donde se desplace una actividad criminal al exterior, y hay por ahí una corriente encabezada por el senador Corral diciendo que eso es faltar a la libertad de expresión, bueno, pues entonces eso ya es un discurso de una república bananera. Muy bien. Hay otros temas, senador, que nos ocupan, sobre todo aquí en la región fronteriza, y uno de ellos es el de la restricción de dólares. Y sabemos que hay un anuncio también importante que ha empezado a dar a conocer desde ayer, desde el Senado, y pues que termina en agosto, este control de dólares. ¿Cómo es esto? Mira, llevamos 3 reuniones con la Secretaría de Hacienda. Ayer precisamente fue la tercera. Se incorporó el compañero Juan Manuel Hernández Niebla. Muy bien. Estuvo Gilberto Leiva, hablo de CCE de Canaco, y estuvo también un importante hombre de finanzas del Estado, Federico Díaz, que es el presidente del Grupo Calimax, que tiene una amplia experiencia en este tema. Y ayer, bueno, finalmente ya en esta reunión de alto nivel con Hacienda, se establece que la fecha para levantar las restricciones es agosto, por ahí de agosto 20, agosto 25. Las empresas van a quedar suscritas a un sistema de certificación donde, de acuerdo con el decir de los que estábamos en la reunión, que tienen mucha experiencia en la materia, no les van a pedir más de lo que ya les han pedido. O sea, son algunos rigores que ya están existentes, porque de lo que se trata precisamente es de que, como ya existe una ley antilavado, que no existía hace 4 años cuando se implementó el control, y ha empezado a dar sus frutos, entonces se considera que con vamos a decir, una certificación convencional, cualquier empresa formal la va a aprobar y no va a tener ningún límite. Pero ya sin tantos candados como originalmente sucedió hace 4 años, en donde parecía que era imposible cumplir con esos procesos de certificación. Por supuesto, estamos hablando de una certificación elemental, por lo menos así la consideró el compañero Federico Díaz del Grupo Calimax, donde son alguna rendición de cuentas que tienen que dar las empresas, y se cree, ojalá sea cierto, que una empresa formal, con una actividad formal y por supuesto decente, va a calificar.
Ese es el punto. Claro. ¿Cómo llegas al equilibrio con estas leyes para evitar el lavado de dólares, pero sin afectar a los que sí son formales, que sí cumplen y que generan empleo? Las empresas que no tengan sobresaltos en el manejo de sus flujos, que tengan que ver con los dólares, indubitablemente van a calificar y no van a tener restricción. Donde hay algún incumplimiento en los requisitos o se detecte algún tipo de sobresalto, no quiero decir de irregularidad, sobresalto, entonces permanecerán en el esquema de $14,000 de depósito por mes por banco. Como límite. Como está ahora, como límite. Muy bien, senador. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar, algo más que decirle en este momento a los bajacalifornianos? Pues mira, agradecerte como siempre, David, el fino detalle que tienes. Estoy muy preocupado porque estamos recibiendo mucha información sobre que se está desatando la inseguridad, concretamente en Tijuana. En Mexicali ya estaba desatada. Y es un asunto que tiene tres vertientes. La primera es que tiene que ser el gobernador del estado y nadie más el que abandere los esfuerzos para recuperar, podemos decir con claridad, la seguridad que ya se había ganado. Muy bien. Segundo, el gobernador no puede ir solo. El gobernador tiene que llevar el concurso de los sectores productivos, de la sociedad civil y también de los legisladores, porque sin ellos y sin los alcaldes, obviamente, esto no se puede. Y una vez que se cumplan estas dos fases, yo creo que la puerta que debemos de tocar solamente es una, es la de la Secretaría de Gobernación. Y esa puerta solamente se abre si se cumplieron los primeros dos puntos. O sea, que vaya el gobernador y que lleve detrás de él a todo este contingente que es el que representa la fuerza viva del Estado. En este contexto, senador, ¿qué piensas de la participación del ejército? Porque hay quienes dicen que este mando que tiene o debería tener el gobernador, sería conveniente que lo trajera el ejército. Todo se resume en la palabra coordinación. Y para que haya una coordinación, obviamente las instituciones federales tienen que observar que exista un gobernador con liderazgo. Aquí lo tenemos. El gobernador Francisco de la Madrid es un hombre con liderazgo, su mandato es reciente, es un hombre que sabe hacerlo, pero por alguna situación no lo ha hecho. Y obviamente cuando la Secretaría de Gobernación percibe que se trata de un Estado unido, con una agenda única en materia de seguridad y con un gobernador legítimo en las urnas y empoderado por los sectores, pues obviamente esto se facilita. Entonces yo creo que en lugar de repartir culpas, de echarle la culpa que sea al alcalde, que sea al delegado, que sea al gobernador, que sea al ejército, mejor, como ya dejé la idea aquí en una ocasión anterior que me hiciste el favor de entrevistarme, convocar a una asamblea estatal donde participemos todos, demos a conocer nuestras ideas, formalicemos una sola agenda y vayamos por esta coordinación que a la fecha no tenemos. Senador, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Y por aquí platicaremos una vez más, seguramente muy pronto. A tus órdenes. Muchas gracias. Es el senador Marco Antonio Blázquez.